Teníamos hambre y Jesús preparó pan y pescado para comer. Estábamos desorientados y Él nos dijo: yo soy la luz del mundo. No sabíamos a dónde ir y Él se ofreció a hacer nuestro camino. Nos sentíamos solos y Él nos dijo: vosotros sois mis amigos. Por ello le alabamos y bendecimos su nombre. Venimos hoy a tu encuentro, Señor, atentos a tu llamamiento, preparando nuestros corazones. Padre bendito, si sigues confiando en nosotros, hombres y mujeres, si continúas dispuestos a enviarnos al mundo, que en este día podamos llenarnos con tu Espíritu Santo, que renueve nuestras fuerzas, sella nuestros labios con tu Evangelio y llene de alegría nuestro corazón. Que juntos y juntas preparemos nuestros pasos para salir al camino que nos señalas, y que tu palabra en este día sea riqueza en nuestras vidas. En el nombre del Padre que dirige el camino, del Hijo que nos invita, y del Espíritu Santo que nos envuelve con su poder. Amén. Los cielos proclaman la grandeza del Señor. El firmamento pregona las obras de sus manos. El día al día comunica su mensaje. La noche a la noche anuncia la noticia. Sin lenguaje, sin palabras, sin que se escuche su voz, difunde su sonido por toda la tierra y por los confines del mundo su mensaje. En ellos ha erigido una tienda para el sol, que recorre alegre su camino como atleta, como novio que sale de su alcoba. Sale por un extremo del cielo y en su órbita llega hasta el otro. Nada escapa a su calor. La ley del Señor es perfecta, reconforta al ser humano. El mandato del Señor es firme,
al sencillo lo hace sabio. Los decretos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es nítido, llena los ojos de luz. Venerar al Señor comunica santidad, es algo que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos ellos son justos. Son más cautivadores que el oro, más que abundante oro fino, más dulces que la miel virgen del panal. Tu siervo está atento a ellos, grande es el premio si se respetan. Pero, ¿quién conoce sus propios errores? Perdóname los que ignoro. Libra a tu siervo de la arrogancia, que no me domine, y entonces seré íntegro, inocente de un gran pecado. Que te sean gratas mis palabras y te deleiten mis pensamientos, Señor, mi fortaleza, mi Redentor. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber dar al cansado una palabra de estímulo. Por la mañana estimula mi oído para que escuche como un discípulo. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado, ni le he vuelto la espalda. Ofrecí mi espalda a los que me azotaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, y no me tapé la cara cuando me insultaban y escupían. Pero el Señor Dios es mi ayuda, por eso no sentía los insultos, por eso endurecí mi cara como piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará conmigo? Comparezcamos juntos, ¿quién me quiere acusar? Que se acerque a mí. Si tengo al Señor Dios como ayuda, ¿quién podrá condenarme? Se puede también razonar de esta manera. Tú dices que tienes fe. Yo, en cambio, tengo obras. Pues a ver si eres capaz de mostrarme tu fe sin obras. Que yo, por mi parte, mediante mis obras te mostraré la fe. ¿Tú crees que hay un único Dios? De acuerdo. También los demonios creen y se estremecen de pavor. No querrás enterarte, presuntuoso, de ti, que la fe sin obras es estéril. Y Abraham, nuestro padre,
¿No alcanzó el favor de Dios mediante las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ves pues cómo la fe daba fuerza a sus obras, y cómo las obras hicieron perfecta su fe. Se cumplió así la escritura que dice: creyó Abraham a Dios, y esto le valió que Dios le concediera su amistad, y por eso se lo llamó amigo de Dios. Resulta pues que las obras, y no solamente la fe, intervienen en que Dios restablezca al ser humano en su amistad. Ahí tienes también a Rahab, la prostituta. ¿No fueron sus obras al hospedar y conducir luego por otro camino a los mensajeros de Josué las que hicieron que Dios le concediera su amistad? Y es que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así está muerta también la fe sin obras. Jesús y sus discípulos se fueron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Jesús volvió a preguntarles: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces Pedro declaró: tú eres el Mesías. Pero Jesús les mandó que no hablaran a nadie sobre él. Entonces Jesús comenzó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que había de ser rechazado por los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que luego lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Les hablaba con toda claridad, y Pedro entonces, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a su vez a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás, tú no piensas como piensa Dios, sino como piensa la gente. Luego Jesús convocó a la gente y a sus propios discípulos y les dijo: si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz y seguirme. Pero el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que entregue su vida por mi causa y por la causa de la buena noticia, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su propia vida? ¿O qué podrá dar una persona a cambio de su vida? Pues bien, si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga rodeado de la gloria de su Padre y acompañado de los santos ángeles. Queridos hermanas y hermanos, que la gracia de Dios nos ayude a estar abiertos a su palabra. En cierta ocasión escuché, creo que fue a David, que Jesús no habría aprobado un curso de marketing y publicidad.
Ciertamente no es un buen reclamo publicitario. Si alguno quiere ser mi discípulo, deberá olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz y seguirme. Menuda propaganda. Claro que Jesús no trataba de ganar adeptos, sino de concienciar a quienes lo seguían de las difíciles consecuencias que sería necesario afrontar, ya que la fidelidad a la voluntad de Dios no es compatible ni con los intereses económicos, ni con ningún otro interés. En el pasaje que hemos leído en Isaías, uno de los poemas, también llamados cantos, del siervo, el siervo de Dios, describe con mucha crudeza su martirio y sufrimiento. Me azotaban, me mesaban la barba, me insultaban y escupían. Es decir, ha padecido un sufrimiento tanto físico como anímico. El dolor y la humillación producidos por los golpes del látigo, por arrancar a tirones la barba, acompañado por los insultos y escupitazos. Todo ese sufrimiento es acarreado por haber atendido a la voz de Dios y se acepta como esa consecuencia que solo se podría evitar dándole la espalda a Dios y sometiéndose a las exigencias de los poderes del mundo y de la sociedad. Pero quien ha aceptado el don de Dios, que ha dado una lengua de discípulo para transmitir su palabra, que ha abierto los oídos para poder escuchar como discípulo y aprender de él, acepta también las consecuencias de vivir una fe real, una fe coherente, pero no en una actitud de sometimiento pasivo. Por el contrario, se hace con la firmeza y la fuerza de quien tiene puesta su confianza en Dios, su defensor. ¿Es así nuestra confianza? ¿O somos de los que aconsejan no meterse en problemas? Nos resulta extraña la actitud de Pedro reprendiendo a Jesús por decir todo lo que tenía que sufrir. Es verdad que reprender a Jesús nos puede parecer un poco fuerte, porque nosotros vemos a Jesús con la perspectiva de toda la historia. Pero Pedro, así como los demás discípulos que convivían con él, lo verían como cualquiera de nosotros puede ver a un maestro, a un pastor, a un líder. Las expectativas que habían puesto en ese Jesús, que manifestaba tal poder que confirmaba que Dios estaba de su lado, eran grandes, pero no eran las mismas de Jesús. Lo reconocen como el Mesías, pero cometen un gran error, ya que lo que esperan del Mesías es que lidere al pueblo hasta la victoria contra el opresor romano, pagano, y que imponga su ley y el culto a su Dios. Evidentemente esto también supone riesgos, claro. El invasor no se iba a retirar tranquilamente. Los que gozaban de privilegios y de poder entre los propios judíos también se opondrían. Habría guerra, sí. Y en una guerra siempre cae gente, pero de alguna manera se tiene ya asumido, ¿verdad? Porque además, estando Dios de su lado, estando Dios en su bando, no podían perder. El problema es que, aunque tenían confianza en el poder de Dios, no conocían los propósitos de Dios para el mundo. Jesús, el Mesías, el que encarna el ser de Dios, no va a liderar ninguna revuelta para imponer un nuevo orden social, aunque sea mejor y más justo, ya que el reinado del Padre no se impone por la fuerza, sino que se ofrece como amor indefenso a quien quiera abrirse a él. Por eso los agentes del odio se ensañarán en el Mesías, en el que viene a poner en práctica la voluntad de Dios. Jesús
De la misma manera que el siervo de Dios del pasaje de Isaías lo acepta con la firmeza y la fuerza de quien tiene su confianza puesta en Dios, su defensor. ¿Es así nuestra confianza? ¿O pensamos que es mejor no meterse en problemas? ¿Tendrá que reprendernos Jesús a nosotros haciéndonos ver que no conocemos a Dios? ¿Que no pensamos como piensa Dios, sino como piensa la gente? Notad un detalle muy importante del relato del Evangelio. Pedro, ante su incomprensión por la actitud de Jesús, lo lleva aparte y lo reprende, sí, pero discretamente, sin ponerlo en evidencia delante de los demás discípulos. Jesús, en cambio, no tiene esa discreción y su respuesta la hace pública. Porque lo que tiene que decir no es solo para Pedro, sino para todos los discípulos que seguramente pensaban de la misma manera que Pedro. Que nadie se lleve a engaño. Jesús iba a sufrir, él lo sabía. Y quiere que todos tengan también muy claro que si quieren ser sus discípulos, quiere que todos tengamos muy claro que si queremos ser sus discípulos, tendremos que aceptar las consecuencias, que pueden ser difíciles o dolorosas. Y es que no se puede ser discípulo de Jesús de una forma superficial y poco comprometida. Como dice Santiago en su carta, ¿tú crees que hay un Dios? De acuerdo. También los demonios creen y se estremecen de pavor. Muchas personas también creen que hay un Dios y se estremecen de pavor, pues no conocen a Dios y lo ven como el juez severo que ha dictado unas normas rígidas y que castigará duramente a quien no las cumpla. Muchas personas creen que hay un Dios, pero ni lo conocen ni lo quieren conocer. Prefieren no hacerse ninguna idea. Lo sienten como algo totalmente ajeno y ajenos prefieren permanecer. Pero creer en Dios, tener fe, va mucho más allá del convencimiento de que hay un Dios. La fe, si es real, se manifiesta en obras, en hechos, en acciones, en actitudes, y no en cualquier clase de obras, sino en aquellas que, de la misma manera que Jesús hacía, mejoran las condiciones de vida de las personas. Los que dicen defender la pureza de la fe y para ello torturan y matan o menosprecian y excluyen a quien no se comporta según su criterio, qué lejos están de poner en práctica la fe. Qué falsa es su fe. Todos podemos estar de acuerdo en lo terrible que es el fanatismo religioso. Y a ninguno nos resultará difícil aceptar que una iglesia que se alía con el poder político para justificar los privilegios o la discriminación se ha alejado de su misión como iglesia. Descendamos ahora a nuestro propio nivel. ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Son obras que muestran la fe y la confianza en Dios? ¿O más bien procuramos no meternos en problemas? ¿Tenemos los oídos abiertos para escuchar el clamor de los que sufren, de los que necesitan ayuda? ¿Tenemos nuestra boca abierta para pronunciar la palabra de estímulo? Esa palabra que anime y oriente a otros a una mejor vida. Es imprescindible que tengamos claro que la fe es un compromiso de vida, que todo lo que hacemos y decimos en todo momento y lugar ha de ser coherente con la fe que decimos tener. Una fe que nos expresa en obras de amor y de justicia, en palabras y hechos que procuren la concordia y la paz, es una fe muerta. Es imposible tener fe en Dios, conocer su amor, su misericordia, su voluntad de bien para todas las criaturas
y permanecer impasibles ante el dolor de los que sufren violencia, de los que son privados de la posibilidad de llevar una vida digna, desde los que tienen que trabajar con un contrato basura, hasta las mujeres en el régimen talibán. Y es asimismo imposible tener fe en Dios, conocer su sabiduría y su poder y quedarnos quietos y callados ante esas situaciones. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice Jesús, niéguese a sí mismo. Debemos negarnos no solo al egoísmo, a procurar el propio beneficio. Debemos negarnos también a la timidez y a los complejos que nos atan e impiden que la fuerza del Espíritu Santo actúe en nosotros. Sigamos a Jesús con la confianza puesta en Dios para que nunca nos falte el valor para actuar conforme a su voluntad. Y si esto nos mete en problemas, aceptémoslos y mantengámonos firmes, pues sabemos que Dios es fiel y cumplirá su promesa. El que entregue su vida por mi causa o por la causa del Evangelio, ese la salvará. Amén.
Creemos en Dios Padre, infinito en sabiduría, poder y amor, cuya misericordia es sobre todas sus obras y cuya voluntad siempre tiende al bien de sus hijos. Creemos en Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, don de la inagotable gracia del Padre, fundamento de nuestra esperanza y promesa de nuestra liberación del pecado y de la muerte. Creemos en el Espíritu Santo como la presencia divina en nuestras vidas, por la cual somos guardados en el perpetuo recuerdo de la verdad de Cristo y hallamos fortaleza y auxilio en tiempos de necesidad. Creemos que esta fe debe manifestarse en el servicio movido por el amor, siguiendo el ejemplo de nuestro bendito Señor, a fin de que el reino de Dios venga sobre la tierra. Amén. Damos gracias a Dios, porque con su infinito amor y ternura cuida de nosotros y con su poder nos hace salir victoriosos en todas las luchas, si nosotros con fidelidad procuramos vivir la misma dimensión del amor. Le damos gracias porque con su infinita misericordia perdona nuestros desvíos, nuestros errores, nuestra tibieza y con paciencia nos da nuevamente la posibilidad de vivir conforme al proyecto de su reino. Le damos gracias por Jesucristo, que claramente y sin engaños nos mostró el camino correcto. Intercedemos por todas aquellas personas que sufren, por las víctimas de las catástrofes naturales que se van agravando con el deterioro del planeta, y pedimos a Dios, sobre todo por quienes gobiernan, para que sean tomadas las medidas que eviten que el deterioro vaya a más y se procure paliar sus efectos. Pedimos por quienes sufren enfermedades, por quienes se ven privados de unas condiciones de vida dignas, y pedimos que nuestras manos estén siempre tendidas a quien nos necesita y que nuestras voces sean de consuelo y de clamor por la justicia. Y terminamos este tiempo de acción de gracias y de intercesión uniéndonos en la oración que aprendimos de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. De nuestra alabanza y de nuestra adoración, presentamos nuestra ofrenda al Señor. No entregamos lo que nos sobra, ponemos en común aquello que hemos recibido de Dios, nuestra vida y nuestros bienes, para juntos poder cumplir la misión que como Iglesia nos ha sido encomendada.
puedes hacer llegar tu ofrenda a nuestra congregación, al final del vídeo podrás ver el número de cuenta donde podrás hacer tu ingreso. La sabiduría pregona por las calles, alza su voz en las plazas, grita por encima del tumulto. Ante las puertas de la ciudad anuncia su pregón. ¿Hasta cuándo los ingenuos amaréis la ingenuidad? Los insolentes disfrutaréis con la insolencia. Los necios odiaréis el saber. Atended a mis advertencias, os transmitiré mi espíritu y os explicaré mis dichos. Os llamé y no hicisteis caso. Os tendí la mano y nadie atendió. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán y no me encontrarán, porque odiaron el saber y no quisieron respetar al Señor. Pero el que me preste atención vivirá seguro. Señor, hoy tú nos has comunicado tu palabra, nos has enseñado y nos has llamado nuevamente a seguirte. Y antes de regresar a nuestras tareas cotidianas, queremos pedirte que tu palabra no caiga en saco roto, que sepamos atender tu llamamiento y te busquemos en cada instante de nuestro vivir, que la sabiduría que viene de ti nos ilumine, nos dé sabiduría, para no ser más como los ingenuos que presumen de su ingenuidad, como los insolentes que se aprecian de su insolencia, como los necios que orgullosos aborrecen el conocerte. Que con humildad estemos dispuestos a aprender, a recibir, y así poder dar a otros lo mucho que tú nos das. Acompáñanos en nuestro vivir cotidiano para prestarte atención y vivir en la seguridad de tu presencia y de tu guía. Entonces podremos reconocer en Jesús al Mesías que nos has enviado y dejarnos contagiar de su amor por la justicia, contagiar de su sueño de un mundo donde no haya hambre, ni pobreza, ni violencia. Contágianos de su anhelo del reino inclusivo, un reino para todas y todos. Danos, Señor, la sabiduría que nos impulsa a tomar la cruz y seguir el camino de Jesús. Amén. Que Dios nuestro Señor derrame sobre nosotros la visión necesaria para ver a nuestro alrededor y tomar conciencia de la realidad en la cual vivimos. Que Dios nuestro Señor derrame sobre nosotros la sabiduría necesaria para expresar en obras la fe que afirmamos. Que Dios nuestro Señor derrame sobre nosotros la valentía necesaria para enfrentar las consecuencias que traen los actos nacidos de nuestra fe. Que Dios nuestro Señor nos bendiga con visión, conciencia, sabiduría, valentía y principalmente amor a Él, a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Amén, Señor, que así sea.